Bienvenidos al podcast de X a Y. Este podcast es para fines educacionales y no constituye una relación médico-paciente. Si tienes síntomas específicos o inquietudes, te recomendamos consultar con tu médico. Hola y bienvenidos a un episodio más de X a Y. Yo soy la doctora Ana Ceci y hoy tengo un invitado muy especial, el doctor David Basurto Díaz, que no nada más es un amigo y es un excelente profesional, sino que es también mi socio. Acabamos de abrir una clínica de medicina fetal y cirugía fetal, que ya les estaremos contando todo acerca de esto. David, muchas gracias por estar aquí hoy. No sé si nos puedas ayudar con tu presentación, con tus títulos, que yo sé que son un buen, pero no me los sé de memoria. Entonces, Se cayó esto, espérate. ¿qué hacemos? ¿Corte? No, Ahí me estaban grabando a mí, ya, entonces eso no se vio. Y ya. dale ya. Bueno, muchas gracias, Ceci, por invitarme a tu podcast. Para mí es un honor estar aquí como amiga, como socia. Y pues títulos, pues sí, efectivamente son Son algunos. varios. Creo que hemos estado estudiando mucho tiempo. Inclusive me dicen que si nada más me gustaba estudiar y no me gustaba Ah, trabajar. sí. 7 años de medicina, que es Ajá. lo básico. ¿En Veracruz? No, de hecho, bueno, primero que nada soy veracruzano, jarocho. Arriba. Después me desterraron a Monterrey. Ok. Hice medicina 7 años en la Autónoma de Nuevo León. Después hice ginecología 4 años en el TEC de Monterrey. Y después me fui a Bélgica Ok. y a España a hacer un doctorado en medicina y cirugía fetal en 5 Ok. años. Y ahí pues estuvimos los Entonces, en últimos total años. van 7, 4, 11 y 6 años. 17 Mm, años. Pues Bueno, es come años el doctor. Si nos están viendo en YouTube, creo que sí, sí, la es verdad es que bastante creo que sí, come ¿eh? Me años. dicen: "Te ves muy joven". No, creo que soy, tragaños, Es tengo el baby 37 face. años, así Ajá. es que realmente han sido muchos años, pero ya que terminamos, tenemos muchísimas ganas de aplicar todos los conocimientos Claro. y realmente poder ayudar a muchas familias de todas estas cosas que vamos a platicar en los siguientes minutos. Buenísimo. Pues cirugía fetal, yo siempre que le platico a mis amigos que estamos abriendo esta clínica, que se hace cirugía fetal, dicen así como, ¿cómo? O sea, ¿operan a los fetos, a los bebés adentro de la mamá? Y yo, sí, es como Grey's Anatomy, ¿no? Creo que todo el mundo, si lo han escuchado por Grey's Anatomy. Entonces, eso no fue tan descabellado en Grey's Anatomy, aunque muchas cosas son muy alejadas de la realidad, Así esa es. parte, ¿no? Em, ¿Qué es esto de la cirugía fetal? ¿Cuándo empieza? ¿Dónde nace? ¿Desde hace cuánto se hace? Platícanos. Pues ya tiene mucho tiempo, la realidad. Tiene más de 30 años, Ah, que se wow. realizaron las primeras intervenciones. Así como cirugía fetal como tal, a lo mejor esas primeras no podríamos decirlo, pero se empezaron a hacer transfusiones en bebés, ¿no? Okey. Desde hace mucho tiempo. ¿Transfusión de sangre? Transfusión de sangre. A lo mejor eran principalmente en bebitos que en la mamá es grupo RH negativo Ujú. y en su segundo embarazo, ves que a lo mejor les tienen que poner una vacuna, no se las pusieron por alguna situación y el bebito tenía anemia. Okey. Entonces, Aquí un poquito de contexto. Cuando la mamá es RH negativo, lo que pasa, bueno, si el bebé es positivo, es que hay una incompatibilidad del RH. Entonces, lo que puede suceder es que la mamá hace anticuerpos contra el bebé y entonces el bebé puede presentar anemia. O sea que sus glóbulos rojos están bajitos, no les llega suficiente oxígeno y algunos de los, bueno, normalmente mujeres, si hay alguien ahí RH negativo, sepan que si se embarazan, incluso si tienen un aborto, hay que ponerles la vacuna del ROGAM así es. para que justamente no creen estos anticuerpos. Ahora, en caso de que no pase esto y el bebé sí tiene anemia, se puede entonces transfundir. Así es. Entonces, Okey. te digo, esa fue la primera cirugía que existió, Guau. transfusión para estos bebitos con Ujú. anemia. Hoy en día es un procedimiento que hacemos del día a día, que Okey. es un procedimiento de mínimo riesgo. Entonces, esto se hace muy, muy ¿Y frecuente. es a través del cordón umbilical o por dónde le pasa la Tenemos sangre? 2 opciones, podemos ir, directamente a la raíz donde se inserta el cordón en la Ah, placenta, okey. ¿no? Ajá. Esa es una opción, o Ajá. la otra opción es, ponerlo directo en una vena que está dentro del bebé y transfundir Guau. directamente al bebé. La vía, cómo decidimos una sobre la otra, Ujú, depende mucho de varios factores, cuál es la posición del bebé, la edad, etcétera, etcétera. Pero ujú. bueno, las 2 sabemos que son seguras y son procedimientos que hacemos del día a día. De hecho, la semana pasada acabamos de transfundir a un bebé, Guau. entonces es un procedimiento bastante bonito y ese, bueno, así fue como surgió la cirugía fetal. Y Ya después
una pregunta más de eso. ¿Qué pasa si no se transfunde al bebé? Bueno, el bebé empieza a agravarse el problema de la Okey. anemia Ajá. hasta que empieza a descompensarse, Okey. empieza a acumular líquido en su cuerpo que se Ujú, llama hidrops ujú. en vida fetal, y este hidrops le puede causar la muerte al bebé. Okey. Entonces, es un O sea, problema sí es muy una grave. cirugía que te salva la vida, Sí, no, no, ¿no? definitivamente. Y a veces el bebé requiere más de una transfusión y tenemos que andarlos transfundiendo cada semana, por ejemplo, hasta que Guau. ya hay que hacer un balance entre qué es mejor, si seguir transfundiendo al Ujú. bebé o que nazca. Okey. Entonces, pues sí, es una cirugía bastante bonita. Ujú. Aquí en México a lo mejor no es tan frecuente tener grupo RH negativo como en otros Ujú. lugares del mundo, que sí es mucho más frecuente, pero sí, allá afuera debe de haber mamás que nos No, están sí, sí, sí escuchando. las hay. Entonces, aquí lo principal es, si sucede algo, nazca bebé, tengan un aborto o les hagan alguna intervención, siempre que les pongan la vacuna, el Rogan, como bien Ujú, les dijo ujú. Ceci, y con eso se va a evitar este problema. Perfecto. Bueno, esa cirugía entonces se hace desde hace 30 años. Después, ¿qué otras cirugías empiezan a Bueno, surgir? después se dice que el padre de la cirugía fetal es un Mm, doctor que se llama Michael Harrison de okey. Estados Unidos, de California en sí. De hecho, tuve la oportunidad de estar con el profesor Harrison hace Guau. unos meses en un Okey. congreso de cirugía fetal y él empezó a desarrollar cirugías para otras cosas. No es la hernia diafragmática, pero Okey. no como la vamos a platicar al día de Ajá. hoy que se hace la técnica nueva, sino se hacía una cirugía muy, muy grande, O sea, ¿se abría el bebé? sí, se abría la pancita de la mamá, así como Ajá. si se hace una cesárea. Okey. Después se abría el útero, se exponía al bebé y se operaba directamente al bebé. Tú te podrás Guau. imaginar lo grande que era esa cirugía. Fue una cirugía que no funcionó y después se fueron desarrollando otras técnicas menos invasivas que Ujú. realmente sí fueron las que tuvieron resultados favorables. Pero así fue como empezó la cirugía fetal. Ahora estamos en una era de la cirugía fetal moderna, de Ujú. mínima invasión, donde realmente hacemos procedimientos que pueden ser muy pequeñitos para tanto para la mamá como para el bebé. De Ujú. hecho, la gran mayoría de las cirugías fetales que hacemos al día de hoy son con anestesia local para la mamá, a lo mejor una Okey. sedación muy ligerita a la mamá, como si se hubieran tomado unos tequilas, así les decimos, Okey, o sea, eh, nomás está como pero así es, relajadita. pero Ajá. están despiertas. Guau. Entonces son procedimientos muy bonitos, con instrumentos muy pequeñitos, Okey. que para la mamá no conllevan la gran mayoría de las Ajá. cirugías, no todas, Un gran riesgo. en muchos riesgos. Okey. Y entonces ahorita llevamos 2 cirugías, de transfusiones y de hernia Así diafragmática. es, Que pero la ahorita hernia, la histórica, te platiqué, okey, ajá, ¿no? sí, sí, cierto. La hernia, la Que histórica. primero, una hernia, para que tengan contexto, es como un hoyito, ¿no? Así es. Y en la hernia diafragmática, el diafragma es un músculo que tenemos abajo de los pulmones, que justamente nos ayuda a respirar. ¿Qué pasa cuando tenemos ese hoyito? Que se nos puede venir el estómago para arriba y entonces no permite que los pulmones se desarrollen Así adecuadamente es. y fallecen muchos bebés, ¿no? Sí, digo, no solo es el estómago, puede ser Ujú. intestinos, Sí, puede todo ser el hígado, realmente sí. todo lo que se encuentra en la pancita de bebé puede llegar a subir al pecho, al Ujú, tórax ujú. y comprimir los pulmoncitos. Okey. Si no hacemos nada en este tipo de enfermedad, desafortunadamente sobrevive dependiendo, hay grados, ¿no? O Okey. sea, pero si estamos hablando de que el pulmón está muy, muy, muy Ujú. apachurradito, únicamente va a sobrevivir uno de cada 4 bebés, ¿no? O sea, es una Okey. enfermedad, sí es considerada como bastante grave. Sí. Y aquí, afortunadamente, me tocó estar en Bélgica con bueno, con el padre de la cirugía fetal moderna, el Okey. doctor Jan de Prest. Ujú. Me tocó entrenar con él, que es probablemente el mejor lugar del mundo para Guau. poder hacer cirugía fetal. Y ahí Jan tuvo una idea en la cual hay otra enfermedad Ujú, completamente independiente de la hernia ujú. diafragmática, en la cual nosotros vemos por ultrasonido que estos bebés tienen unos pulmones así gigantescos, ¿no? Lo Okey. contrario de Ujú, la hernia, mm, ¿no? ujú, Si en la hernia están apechurraditos, en la otra enfermedad están gigantescos. ujú. Entonces, eso era porque estos bebés tenían cerrada la tráquea. Okey. Entonces a Jan se le ocurrió, oye, si estos bebés con los pulmones tan chiquitos, si yo les puedo cerrar la tráquea de alguna manera, voy a hacer que crezcan estos pulmones, porque los Que crea pulmones una en vida presión. fetal siempre producen líquido. Okey. Entonces es como si nosotros infláramos un globo con agua, Ujú, el globo pues va a crecer entre más agua le echemos, si no se puede salir el agua. ujú. Entonces lo que hacemos en esta nueva cirugía es hacer una intubación al bebé Ujú. dentro de la mamá
y poner un pequeño baloncito de látex en la Ok. tráquea, inflarlo, Ajá. y con eso el líquido que producen los pulmones no puede escapar y los pulmones van a crecer. Y Y con, empieza a crear una presión así hacia es. abajo. Y con Wow. eso mejoramos la sobrevida al doble. No es perfecto y muchas cosas en cirugía fetal estamos todavía, Sigue en investigación, ¿no? claro, O sea, y podemos mejorar muchas perfeccionando. cosas, pero este bebé que tenía una oportunidad de 1 de cada 4, le puedo ya dar por lo menos la mitad de la sobrevida a esa Ujú. mamá. Entonces, pues los mejoramos y realmente, pues sí los podemos llegar a ayudar. Em, hay esta es una de las cirugías Ujú. que ya al día de hoy no debe de estar en debate si funciona o no. Esto Okey. ya, como decimos en medicina, es el gold standard para Ujú. las mamás que aceptan someterse a una cirugía, porque Claro, la porque mamá supera el beneficio, así supera el es, riesgo, ¿no? así es. Entonces, únicamente al día de hoy tenemos 3 cirugías que cumplen esos requisitos. Okey. Sí, la primera Ujú. es la hernia diafragmática, Ujú. después tenemos los gemelitos, el Okey. hacer un láser para separar la placenta de los gemelos idénticos, Ujú. y el tercero es la espina bífida. Entonces, Okey. ahorita, si quieres, podemos platicar un Sí, poquito sí, sí, de rápido cada uno. de Sí, estas, buenísimo. ¿no? Pero, pues, yo creo que podemos empezar con los gemelitos, Ujú. porque esa es la cirugía más frecuente que Okey, sí. tenemos. Sí, 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 platícanos. Estos son gemelitos idénticos, Ajá. ¿no? No son los cuatitos, son Que los los gemelitos idénticos vienen de un óvulo y un espermatozoide, y lo que pasa es que se dividen en ah, etapas muy tempranas, la mayoría entre el octavo y 12º día, y se pueden quedar conectados por la placenta, ¿no? así es. Ujú. Y cuando estos gemelitos tienen una sola placenta, esta placenta siempre va a tener comunicaciones entre un bebé y el otro, Ajá. ¿no? Siempre van a estar conectados. Ujú. El problema es que a veces la naturaleza es injusta y estas conexiones van más hacia un bebé que hacia el otro y hay un Okey. desbalance. Ujú. Entre ellos se empiezan a molestar, se empiezan como a transfundir, uno le empieza a pasar más sangre al hermano y no, el Okey. hermano no le regresa la suficiente cantidad de Ajá. sangre, entonces ahí empieza a haber un desbalance en la circulación. Ujú. Un bebito empieza a dejar de orinar, empieza a dejar de tener líquido y si no hacemos nada, este bebé, Porque aquí el líquido amniótico, para que sepan también, es la pipí del bebé. así Entonces, es, los sí, bebés sí, tienen sí. que estar tragando su propia Así pipí es, sí, sí, y aunque se vuelven a oiga hacer cero pipí romántico, y sí, el líquido sí, amniótico es en su gran es pipí de mayoría bebé. pipí de bebé, Ajá. el bebé vive en su propia pipí, que afortunadamente es estéril, pero sí, o sea, Ajá. el pipí del bebé es realmente fundamental Ujú. para el desarrollo de un bebito. Y si un bebito no orina por alguna circunstancia, Se pues queda tiene sin menos líquido. líquido y no se puede desarrollar. Sabemos que si no hacemos nada, Ujú. estos bebés fallecen casi siempre. Los 2. El que está el que no puede orinar, el que le está quitando, el que está pasando Ujú. sangre, es el que, fallece primero Okey. normalmente, Ujú. pero el otro también va a recibir de más y Ujú. también se descompensa. Ujú. Entonces, el problema aquí es si uno fallece, como el otro está conectado, el otro, Mm. si llega a sobrevivir, puede llegar a tener un daño cerebral muy importante, pa muy Ujú. severo, te Ujú. lo diría Ujú. yo. Entonces, no es solo que tienen muchas probabilidades de fallecer, sino que si llegan a sobrevivir y el hermano falleció, el otro puede llegar a tener un daño Daño cerebral muy cerebral. importante. Okey. Afortunadamente, con la tecnología que tenemos al día de hoy, deberíamos de darnos cuenta siempre Ujú. que si esto puede llegar a suceder, ¿no? Esta Okey. es una enfermedad que normalmente es progresiva y por ultrasonido nos podemos dar cuenta si estos bebés se están molestando el uno al otro. Okey. Si lo detectamos y si vemos que está molestando un hermano Ujú. al otro, esto ya lo llamamos síndrome de transfusión feto-fetal, lo que hacemos es anestesia local a la mamá, Ujú. ¿sí? La mamá en una sala de quirófano, anestesia local, y metemos una camarita de 3 milímetros en la Guau. pancita de mamá a través de la bolsita del Ajá. gemelo que está recibiendo más Ajá. sangre, que es un gemelo que, al contrario del otro que no orinaba, este orina Está mucho, sí. entonces tiene mucho líquido. Ujú. Y por ahí lo que vamos a hacer es buscar estas conexiones entre un lado al otro de la placenta Okey. para cerrarlas con una fibra Ah, láser. guau. Así como el láser que se hacen las mamás para quitarse que si un lunar, que si una Ajá, imperfección en la ajá. cara, algo similar, pero en Okey. la placenta, cerramos estas conexiones y con eso Separamos a los 2 bebés. separamos a los 2 Okey. bebés. Entonces ahí automáticamente ya quitamos Se ese compensa. desbalance,
les mejoramos la sobrevida, casi todos sobreviven. De hecho, nosotros les decimos a los papás si no hacemos nada, Ujú. fallecen en 9 de cada 10, ¿sí? Pero si Muchísimo. los operamos, les podemos decir a los papás que en el 70% de los casos, o sea, 7 de cada 10, les vamos a entregar a los A 2 los bebés. bebés perfectamente sanos, ¿sí? No, esa es una, Sí, está y cañón. más del 85% les entregamos a por lo menos un bebé Ujú, perfectamente ujú. sano. Y estos eran, yo creo que ahí la gente que nos está escuchando de tu público, seguro tienen algún conocido de que Sí, que habían eran gemelos gemelos y idénticos perdieron a y que uno. perdieron a uno o que perdieron a los dos. Estas eran cosas que pasaban muy frecuentemente en el Ujú. pasado y que al día de hoy nos podemos dar cuenta. ¿Sí? Para Y que te ahorita que, ponga, perdón que te interrumpa, no, no, Ceci, no. nada más para poner en contexto qué tan frecuente es esto, Ajá. se dice que si pudiéramos diagnosticar a todos los bebés gemelos idénticos, deberíamos estar operando 2.500 casos al ¿Qué? año. Es O sea, es muchísimo. muchísimo. Obviamente no los diagnosticamos a todos y no lo hacemos tan frecuentemente, pero Ujú. deberíamos de estar operando Wow. muchísimo gemelos idénticos. Probablemente son muchos de los que se pierden, Así ¿no? es. Y en esta parte de la detección, ¿cómo se detecta? Por ultrasonido ya ¿Por te ultrasonido? dije. Ahorita, más adelante, si quieres, platicamos de qué ultrasonido se debe de Okey. hacer toda mamá, pero en los gemelos Ujú, idénticos deberíamos de estar revisando a estos gemelitos ujú. cada 2 semanas, sí o sí, Okey. porque es la única manera en que nosotros nos podemos dar cuenta Y a tiempo. si está sucediendo esto. Ujú, Y ahorita hablamos de la transfusión de sangre, que eso es únicamente un problema que pueden tener estos bebés, pueden tener otros, puede ser que ujú, uno esté creciendo mucho más, que el otro esté mucho más pequeñito. ujú. Realmente son embarazos de muy alto riesgo que podemos vigilar y si nosotros hacemos un ultrasonido cada 2 semanas, un ultrasonido realizado por un especialista en medicina fetal, Ujú. se pueden diagnosticar estos casos, se pueden evitar las tragedias y se pueden realizar cirugías fetales para poder salvarle la vida a estos bebés y entregarle a la mamá 2 bebitos perfectamente sanos, que es lo que queremos Sí, sí, todos. sí. Híjole, qué información tan valiosa. ¿Y la tercera cirugía? La tercera cirugía es la cirugía para espina bífida. Ujú, La espina bífida es un defecto, una malformación que tienen los bebés en la columna. ujú, En los primeros días de vida, la columnita del bebé se debería de cerrar y la piel debería estar perfectamente bien ujú, cerradita. En los bebitos con espina bífida no se cierra bien la columna del bebé, por lo cual tienen las raíces nerviosas de la columna ujú, expuestas, ujú. como en un saquito puede ser, o hay veces que están medio planas, pero están expuestas al líquido amniótico. Lo que pasa aquí es que el líquido amniótico es tóxico para las Para los raíces nervios. nerviosas. Okey. Además de que el bebé obviamente se mueve, choca contra la pared del útero y obviamente ya se pueden imaginar ustedes que eso no es lo más sano para tener los nervios Sí. expuestos, ¿no? Entonces se dice que la enfermedad es una enfermedad progresiva que conforme va pasando más tiempo se va perdiendo la movilidad que tienen estos bebés en las Claro, piernitas. porque de la columna salen las raíces nerviosas Así que me es, van a dar para así las es. piernitas. Y como yo le explico a mis pacientes, esto es como un accidente de carro, Ujú. ¿sí? ¿Qué tan grave va a estar? Ah, Dependiendo de dónde se haya dañado la médula, ujú, ¿no? Como ujú, hay un accidente de carro, no es lo mismo que haya sucedido el accidente, que uno quede con lesión del cuello para abajo o que sea ya de la parte baja de la columna para ujú, abajo, ¿no? ujú. Dependiendo de dónde está abierta la primera vértebra es donde va a estar la lesión. Okey. Entonces, pues tenemos criterios para saber qué bebitos tienen mejores pronósticos que otros, pero bueno, lo que hacemos en esta cirugía es prácticamente cerrar todo lo que no se formó bien. Okey. Cerrar esa columna para que no esté expuesta al líquido amniótico, para protegerla de la toxicidad del líquido amniótico y que también el bebé no se esté golpeando. Ujú, ¿Qué sabemos con esta cirugía? Que les mejoramos al doble la posibilidad de caminar sin ningún tipo de aparatos, ujú. ¿no? Guau, O los que de plano no iban a caminar, a lo mejor van a caminar con con necesidad de bastón, con aparatos, ajá. pero los mejoramos. Entonces, esta cirugía tampoco debería estar ya No. a debate porque sabemos que los resultados son muy buenos, pero esta cirugía a diferencia de las otras 2 que te había mencionado, en las cuales anestesia local a la mamá, hoyitos de 3 Ujú. milímetros, aquí sí Es cambia un más poco el grande. panorama. Okey, Esta sí es una señora cirugía okey. grande, de horas de trabajo, porque aquí sí realmente tenemos que cerrar un defecto en el Ujú. bebé.
Aquí hay dos tipos de abordaje, hay quien abre la pancita de la mamá y opera directamente en el útero, o hay quien no abre la pancita de mamá y se opera desde La la paroscopía. pancita por la paroscopía. Wow. Afortunadamente, aprendimos a hacer todos los tipos de técnicas, entonces siempre discutimos con la mamá cuáles ¿Cuál? son los pros y los contras de cada una para llegar a un consenso y que la mamá decida cuál es el mejor abordaje para su bebé. Oye, esto está, o sea, es la medicina del futuro. Suena a Pero ciencia sí, ficción, sí, sí, ¿no? suena ciencia ficción. Nada más para poner en contexto igual. em, o sea, está la mamá embarazada y ustedes literal abren la panza como una cesárea, se expone el útero, Sí, abren útero ujú. y ahí está bebé. Ahí está, bebé. Ok. Y Así ahí es. es donde ya operan a Así es, bebé. Ajá. sí. O sea, así es, literal, Ujú, como ujú. bien lo dijiste. Ok. Sí, se abre todo, se pone ahora sí que la parte de la columna que está abierta a que la podamos ver Ujú, nosotros y la cerramos. ok. Obviamente, la pregunta del millón sería, Ajá. bueno, oigan, pero están operando de mi bebé y mamá puede tener anestesia, pero Sí. bebé, Y bebé qué le, está ajá, le sucediendo, duele. no? Ajá, exacto. Esta cirugía, como es una cirugía grande, como estamos diciendo que tenemos que abrir a veces el Ujú, abdomen de la mamá o hacerlo por la laparoscopía, obviamente la mamá tiene anestesia general, ujú. ¿no? Ok. Y al bebé también hay que ponerle su anestesia. Órale. ¿Sale? Mm. En la cirugía de los gemelos no tocamos a los bebés, tocamos la placenta, no sucede Y no nada. necesita nada. Pero, por ejemplo, en la hernia Hay que sedarlo o probablemente, ¿no? en esta cirugía para espina bífida, ahí sí, hay que ponerle anestesia a bebé. ¿Y qué es Y lo que entonces entra un hacemos? anestesiólogo pediatra o anestesiólogo Em, fetal, ¿existe eso? Sí, son anestesiólogos que tienen un entrenamiento Okey. en procedimientos de cirugía fetal. Oh, Tienen que guau. monitorear muy bien a mamá, obviamente, Ujú, pero también tenemos que saber las dosis de la anestesia del bebé. Calculamos la dosis de la anestesia por medio del peso calculado por ultrasonido ujú. y lo que hacemos es ponerle un combo de 3 medicamentos en el bracito o en Ujú. la piernita, A bebé. ¿no? Así como fuera Guau. una inyección, Ajá. normal, les ponemos un medicamento para que esté el corazoncito estable, Okey. relajado, que no Ujú, haya ni taquicardia, ni bradicardia, ni que se acelere, ni que ujú. nos vaya para abajo Okey. corazoncito, ¿no? Para que se mantenga estable. El segundo medicamento es para el dolor, obviamente, para que no sientan absolutamente nada, como la anestesia que recibe mamá, lo ¿En el mismo. bebé? Y el tercer medicamento es para que bebé esté completamente tranquilo Sí, y que no no se se va a estar mueva. moviendo. ¿No? O sea, Okey. para paralizarlo, como quien Ujú. dice. Entonces, con esta combinación de 3 medicamentos, nosotros tenemos a nuestro bebé perfectamente bien, tranquilito, estable, sin tener dolor, y así es como lo separamos. Guau. Está sí, está muy impresionante, pero está padrísimo. Sí, Está padrísimo, la verdad. Digo, está está lo único malo es que son mucho tiempo de dedicarle para llegar a sí, sí, es sí, cierto. pero la verdad es muy padre y yo creo que lo más padre es que, pues, eres el último rayito de esperanza para esos papás, Claro. probablemente, ¿no? O sea, la primera vez que llega la mamá y le dicen: "Oye, tu bebé tiene un defecto", pues, obviamente es una noticia terrible, Sí, sí, pero el sí. saber que hay una oportunidad y que son procedimientos que está comprobado que sí funcionan, Ujú, aunque no ujú. sean perfectos, y eso hay que ser siempre bien honestos con los papás, que sí funcionan y mejoran la calidad de vida de estos bebés, pues, realmente es muy padre cuando las cosas salen bien y ves a Claro. esos chiquitines ya en unos años, corriendo y, pues, los papás súper agradecidos obviamente. No, sí, como dices, esas noticias, pues, pueden ser desgarradoras. Muchas veces, híjole, depende mucho del médico con el que llegues, porque habrá quien te diga: "Se va a morir", y Ah, ya, ¿no? Y no hay para dónde más ver. Pues, la importancia también de, bueno, de que estamos aquí, de difundir que esto existe, para todos los pacientes que lo necesitan. Una pregunta muy frecuente, ¿qué pasa con el líquido? O eso sea, yo creo abres y sale todo el líquido y luego sí, 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 esa es ajá. la pregunta que me hacen Sí, sí, todos sí. los papás, ¿no? Y bueno, David, pero si entras, ¿qué pasa con la bolsita, no? O Sí. sea, se O sea, porque es como un rompe. globo. Sí, Un pero globo con agua. es que ese es Ujú. el principal error que tenemos todos, te lo diría yo, Okey. hasta Ajá, entrando a ginecología, ¿no? Uno ajá. piensa, no, pues sí, la bolsa es como un globo, si Hasta se las rompe el prácticas las globo, hacen con el globito. explota, Ajá. pero yo le explico a mis pacientes, no, no es como un globo, es como una medusa, como una guamala. Okey. Entonces es como Gelatina. una telita ahí medio gelatinosa que si uno tuviera muchísimo cuidado y utilizara, por ejemplo, lupas, Ujú. puede inclusive uno suturar
una parte con la Ah, otra de la membranita de esta telita muy, muy, muy delgadita. Entonces, cuando nosotros entramos en cirugía fetal, efectivamente le hacemos un hoyito a la bolsita, ujú, ujú, pero el útero se contrae y ese hoyito no se cierra al 100%, ujú. pero no hay fuga de líquido como si se rompiera, Okey, ¿no? Puede ser que fugue un poquito, pero no explota. ¿Ok? okey. Entonces, hay cirugías en las cuales cuando hacemos estas incisiones de 3 milímetros, las dejamos ahí y ahí se queda. Y hay otras que en la espina bífida, por ejemplo, Ujú, cuando se abre completamente el útero y se hace una incisión de unos 3 centímetros, ahí sí suturamos como si suturáramos una herida y cerramos ujú. la bolsita. Okey. Y así es por eso que no se rompe, ¿no? A ver, no se rompe es un decir en la gran mayoría de los casos inmediatamente también. Ujú. Sí, pero toda cirugía, ahorita hemos Tiene platicado puras riesgos. cosas Sí, sí, bonitas de sí, la sí. cirugía, Sí. ¿no? Toda cirugía fetal tiene riesgos, Platícanos los ¿sí? Y riesgos. el principal riesgo siempre va a ser, pues, que se rompa la bolsita. Y, lógicamente, si se rompe la bolsita, el otro riesgo es que los bebés nazcan muy Ujú. prematuros. Más o menos, ¿a las cuántas semanas se pueden hacer estas cirugías? Depende, Ujú. depende de cuál sea, la cirugía. No podemos operar antes de las 16 semanas, Okey, ¿no? Eso no lo podemos hacer, ¿por qué? Porque necesitamos te dije que el útero nos ayuda a sellar un poquito la bolsita. okey. Entonces, necesitamos que las membranas, o sea, la bolsita, se encuentre pegada al útero, que se Mm, encuentre completamente sellada en el útero, y eso sucede después de las 16 okey. semanas. Entonces, si nosotros entráramos antes, vamos a entrar a una bolsita que está ahí flotando, le vamos a hacer un hoyo y pues Y ahí ya, sí se me y puede ya sí, perdimos, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, después de las 16 semanas, eso te diría yo, es como el límite extremo cuando algo está sucediendo, y sería a lo mejor en unos gemelitos, ¿no? Okey. Pero en las otras cirugías, por ejemplo, hernia diafragmática y espina bífida, estamos hablando únicamente de estas 3, Sí, pero sí, hay sí. otras muchas Sí. más, ¿no? Que yo creo que no nos vamos a meter en toda Okey. la lista Sí, sí, de sí. cirugías. Más bien yo les diría, si tienen un bebé con una malformación, vayan con un especialista Sí, para para que ver les si es digamos que operable o sí y no. que no. Okey. Pero normalmente operamos a los bebés, entre las 24 y 29 semanas, Okey. dependiendo la O enfermedad, sea, sí pero, me pueden hacer prematuro entonces, sí, ¿no? claro, a Ujú. ver, y muchas veces van a nacer prematuros, Okey. ¿sí? Pero con todo y la prematuridad o Ujú, el potencial riesgo de la prematuridad, ujú. estas cirugías funcionan. Obviamente hay casos en los cuales desafortunadamente no salieron las cosas bien y el bebé nació extremadamente Chiquito. prematuro y Ujú. pues bueno, ahí desafortunadamente pues es algo que Sí. siempre se le dice a la mamá, ¿no? El riesgo siempre va a existir y siempre se les dice, señora, lo único que tenemos que lograr es de que el bebé no nazca muy, muy prematuro. Ujú, Si ujú. nace muy prematuro, pues salió peor el remedio, obviamente, que la enfermedad. Pero Pero estamos viendo esto no problemas sucede que nazcan prematuros extremos no es tan frecuente, si no, no okey, estaríamos operando a claro. nadie, Sí, obviamente. no, y estamos viendo problemas, pues, más graves, en Claro, donde hay un claro, riesgo-beneficio. claro. Y una vez que se opera, ¿tiene que ser cesárea después? La única cirugía en la cual debería de ser cesárea Ujú. es en esta cirugía de espina Los bífida, en la cual bebés. hablamos que es una Ajá, cirugía muy grande, que tuvimos que abrir pancita de mamá, okey. y en la cirugía en la cual también se abrió la matriz, el útero, Ujú, ahí sí tiene que ser cesárea, ujú. porque le estamos haciendo Sí, un sí, no se hoyito te al útero, y si el útero tuviera contracciones, se puede llegar a romper, y eso ujú, no lo queremos hacer. sí. Entonces, sería la única en la cual sí es cesárea sí o sí, Sí o sí. pero únicamente con esa técnica. Con Okey. la técnica laparoscópica, ahí no. La mamá puede tener un parto sin ningún problema. Con todas las técnicas que les dije que hacemos un hoyito de 3 Ujú, milímetros, pueden hacer por parto perfectamente. Inclusive los gemelos idénticos pueden hacer por parto también. okey. Aquí en México no es tan frecuente que los Sí, no. ginecólogos echen el paquete de Sí, sí, atender sí, un sí está parto en cañón. gemelitos y más idénticos con Ujú. una sola placenta, pero sí se puede. En Bélgica, todas las mujeres paren. O sea, Guau. allá la cultura es completamente diferente. De hecho, la mamá nunca te va a pedir una cesárea como pasa en Sí, Latinoamérica. aquí Digamos, todas no digamos México, es electiva. Sí, sí, Latinoamérica en sí. general. La mamá muchas veces dice, David, es que yo no quiero tener dolor, yo no quiero tener contracciones, yo no quiero saber nada del trabajo de Ujú, parto, ujú. pero eso en Europa es así como, Rarísimo. como rarísimo. La señora es como, pero ¿cómo? ¿Me van a operar?
me van a tener que abrir y la recuperación después. Si Es no es otra cultura, necesario, si ¿no? yo la Claro, puedo tener. luego podemos hacer otro capítulo de parto Ok, contra cesárea si sí. quieres, es otro tema, pero sí es otra cultura completamente. Ok. Cuando yo platico de la cirugía fetal, siempre se viene a la conversación labio y paladar hendido. ¿Se puede operar o no? Teóricamente Ujú. se podría operar, Sí, ¿no? ok. O sea, teóricamente se podría operar, pero este doctor que te dije, Michael Ujú. Harrison, desde hace muchos años, más de 30 años, dio unos lineamientos que tenía que cumplir toda cirugía fetal, y en la cual una de las principales es que el tratamiento al nacimiento Ujú. no fuera eficiente Ok. o que el tratamiento no pudiera esperar. Ujú. Y Como espina bífida, que así es, que si es no un lo opero, no me camina, así ¿no? es, si no O lo opero no me fallece en camina hernia o es diafragmática. progresivo y va Sí. a ir dañando más, pero aquí Es puramente automáticamente estético. así es. Ujú. Y sabemos que estéticamente un cirujano Plástico. plástico puede operar a estos bebitos y quedan muy bien. Ujú. Otra cosa es la cuestión de los primeros días de la mamá con bebé, que puede llegar a tener problemas de alimentación, etcétera, etcétera, pero el resultado a mediano plazo Ujú. es excelente. Ujú. De hecho, yo podría decir que es mejor operar a un bebé afuera, porque podemos tener las manos perfectas del Claro, cirujano sí, sí. plástico haciendo las suturas como él quiera, a en cirugía fetal, donde tendríamos que hacerlo con las limitantes que tenemos en cirugía fetal, instrumentos Claro. que son em, diferentes, en líquido amniótico, sin ver bien a veces, o sea, no No, y sería lo también mejor. poner en riesgo para parto pretérmino a un bebé que iba a nacer bien. Claro, entonces ahí es donde contestamos todo, o sea, es labio paladar hendido, no pone en peligro la vida, Ujú. es meramente estético y sí pondríamos en peligro la vida de ese bebé Ujú. entrando con cirugía fetal, causando Claro. prematuridad. Y, bueno, dices que hay otras cirugías. ¿Cómo o sea, cómo hacen estos estudios para ver si sí son eficaces las cirugías? ¿Qué mamá te va a decir: "Sí, experimenta en mí"? ¿Se hace primero en animales o cómo funciona? Afortunadamente, ese sí me tocó estar en un lugar muy padre Ujú, en ujú. mis 5 años en Bélgica, ¿no? Te podría decir que ahí en ese centro en Leuven, Bélgica, es donde se aprueba la gran mayoría de las cirugías fetales, Ujú. porque Jan es como el papa de la cirugía Okey, fetal, sí, sí, ¿no? sí. Entonces tienen que pasar por la Sí. bendición papal muchas veces. Ajá. Te voy a platicar un caso que me tocó vivir en mis últimos 2 años que estuve allá. Ujú. Se nos acerca el Texas Children's, el director del Texas Children's en Houston, en Estados Unidos, en Bélgica, y nos dice, a Jan, obviamente, ¿no? No es como que, oye, Sí, sí, David, sí, ¿no? sí, sí, sí. Directamente a ti, le dice a Jan, oye, Jan, fíjate que queremos desarrollar una cirugía fetal para otra enfermedad en la cual al día de hoy no se hace, Okey. gastrosquisis. Ujú, Los bebitos nacen con los intestinos de fuera, ujú, ¿no? Así como el defecto en la columna, que la columna está afuera, lo mismo, pero adelante la pancita y los intestinos están ujú. afuera. Al día de hoy es una cirugía que no se realiza en cirugía fetal. Pues, ¿qué tenemos que hacer para hacer esto posible? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Es que tenemos que convencer a la FDA, ¿no? O sea, de Okey. entrada. Ajá. Entonces, para convencer a la FDA, tenemos que hacer una serie de pasos para hacer de esta cirugía una realidad. Entonces, tenemos que empezar primero haciendo, desafortunadamente, cirugía experimental en animales, Okey. ¿no? Yo sé que Pero también es eso un está tema cañón. sensible aquí y probablemente va a haber personas que Pues, nos estén escuchando y nos digan, pero ¿cómo pueden realizar eso? pero también, Desafortunadamente sí. O ¿cómo sea, encuentras animales con gastrosquisis? bueno, ahí te va. Está En el cañón. hospital tenemos un comité de ética, Ajá. ¿sí? Para los animales, Okey. para la cirugía experimental. Ujú, Entonces yo tengo que ya agarrar y hacer un protocolo de investigación donde diga, quiero investigar esto y esto, el por qué, ujú. en qué especie de animales lo tengo que hacer ¿Y en qué y especie por pasa? qué únicamente lo puedo hacer así y no lo puedo hacer diferente. ¿Por qué no lo Okey. puedo hacer en un muñeco de silicón? Ajá. ¿Por qué no puedo utilizar un simulador Okey. de computadora? Tengo que convencer al comité de ética del por qué tiene que ser específicamente utilizar animales y tengo que comprobar el número de animales que voy a utilizar para llegar a la respuesta que yo quiero, utilizando siempre el mismo, el mínimo número, Ujú, ¿ok? ujú. ¿En qué Entonces, animales lo hacían? en este caso, las ovejas
Sí, los borreguitos, Oye, tú desafortunadamente. estudiaste medicina y terminaste de veterinario. Así es. Los borreguitos, para ciertas enfermedades, Okey. en la hernia diafragmática también se Ujú. inventó la hernia diafragmática y la espina bífida también se inventaron en borreguitos. Guau. Entonces, gastrosquisis igual. Em, ¿Creaban ustedes el sí, defecto? son animalitos que no nacen con el defecto y Okey, uno se los tiene que crear y tiene okey, que reparar el defecto. okey. Mandas a analizar hasta lo que no te imaginas, Guau. ADN, No, absolutamente muestras todo. bioquímicas, Ujú. etcétera. Realmente son estudios muy, muy, muy complejos. Pero para terminar la Ajá. historia, me tocó desarrollar eso. Jan me dijo: "David, si lo quieres hacer, te lo dejo, pero no te vas a regresar a México hasta que lo termines". Okey. Entonces, junto con un compañero cirujano pediatra, francés, Luc Jojo, em, hicimos esta serie de Guau. experimentos. Afortunadamente, en los experimentos funcionó. Okey. Convencimos a la FDA y me siento muy orgulloso Ujú. que al día de hoy el Texas Children's inició reclutamiento ya para operar a las primeras pacientes. Que vaya a Guau. funcionar en humanos, pues todavía está por Ujú, verse, ujú. ¿no? Pero por lo menos contribuí a ese pedacito de mundo a poder hacer una nueva cirugía fetal y Luke, mi compañero, está trabajando en el Texas Children's haciendo estas cirugías al día de hoy. Eso está Todavía no se opera espectacular. la primer paciente, Okey. pero se acaba de lanzar hace una semana que ya cualquier paciente, inclusive las mexicanas, si nos Ujú, están ujú, escuchando, ujú. tenemos información que por parte del Texas Children's, si una paciente es candidata para esta reparación, cumple ciertos criterios y están dispuestos a pagar todo para que se hagan estas Okey. cirugías. Guau, eso está cañón. Y, por ejemplo, en esa cirugía, los riesgos en realidad, pues, es igual, ¿no? Parto pretérmino, Sí. este Bueno, aquí se complica un poquito más la cosa. ujú, Porque ¿Por qué no todas las cirugías las hacemos en cirugía fetal, no? O sea, bueno, te dije que el tratamiento no debería esperar, pero hay enfermedades que son menos, ¿cómo te puedo decir?, graves que ujú, otras, ujú. ¿no? Y en la gastrosquisis Se quedan sabemos chiquitos, que ¿no? hay 2 tipos, o los que les va muy mal, pero Ujú, son una minoría, ujú. o los que les va muy bien, que son la mayoría. Entonces, ahí entra el porqué. Claro, ¿Cómo sé yo si a mi bebé le iba a ir bien o le iba a ir mal? Entonces ahí entra el ultrasonido y toda esta cuestión de cosas que a lo mejor son un poquito más avanzadas, pero que se discuten con los sí, papás, sí, sí, sí. obviamente, pero tenemos que saber identificar qué bebé es el que se va a poner mal. Ujú, Esto también es algo fundamental en la cirugía fetal. ujú. Si no identificáramos aquellos que son los más graves y únicamente estuviéramos Los operando que sí a se los van a que se iban a beneficiar. salvar y les iba a ir todo perfecto, pues nada más estamos haciendo los patos. Ujú, ujú. Entonces, sí tenemos que saber a quién sí, a quién no. Eso es muy importante y desafortunadamente en Latinoamérica pasa muchísimo. Hay que saber a quién no operar. Claro. ¿No? O sea, es muy padre poder ganarse unos cuantos pesitos, operando estas cosas, pero hay que ser honestos y hablar con los papás y muchas veces decir: "¿Sabes qué? Tu bebé no es candidato, pero Ujú, doctor, ¿pero por qué no es candidato mi bebé?". Pues porque le va a ir muy bien. Aunque ujú. tenga la enfermedad, le debe de ir muy bien, ¿no? Y hay casos en los que son así, y el decirles que no son candidatos a cirugía fetal a veces es una mala noticia cuando no debería de serlo, Sí, claro. ¿sí? Yo creo que yo preferiría que me dijera: "Mi bebé no es candidato a cirugía Va a estar fetal", porque bien va a y lo estar bien, operamos al claro. nacimiento, sí. Oye, pues está espectacular esto, No sé si todo de hemos que la hablado mucho inquietud no, no, no. No, está increíble, está increíble. Em, Más bien, en México creo que pasa mucho que nace el bebé y hasta que nace, pues tiene tal malformación. Em, Ahorita que nos decías que se operan desde las 16 semanas, pues el diagnóstico es una parte, pues es la primera parte, ¿no? Fundamental. Em, ¿Qué necesitamos para tener los diagnósticos? Muchas veces tenemos pacientes que llegan con su ultrasonido, que les dijeron que todo normal. Aquí yo siempre hago énfasis en que vayan a sus ultrasonidos con médicos fetales, porque sí es diferente, ¿no? O Sí, sea, desde el aparato que se usa hasta el operador. Ustedes llevan años haciendo ultrasonidos, revisando cada cosita del bebé, que es, pues tienen mucha mayor sensibilidad para identificar estos efectos, sí, ¿no? es una serie de problemas, así Ujú, sinceramente, ¿no? En los lugares del mundo donde todo sabe está perfecto, ¿no? ujú, Imagínate ujú. Estados Unidos, imagínate Bélgica, Europa, ¿verdad? Bélgica, Sí. ¿no? Aún así, se nos pasan Okey, 30% de los defectos, ¿no? O okey. sea, siempre va a Somos haber, humanos. sí, somos Ujú, humanos, nos equivocamos, pero bueno.
30%. Es Aquí en muchísimo. México no te puedo decir ni el No, bueno, porcentaje que se nos pasa, que pero te lo voy a 90%. decir con números, por ejemplo. En Bélgica operábamos 3 pacientes a la semana, Ujú. ¿sí? Del remix de enfermedades que tú Ujú. quieras, Y Bélgica, pero sí, que 11 es un millones de país. habitantes, o sea, Ajá. nada, o sea, más chico que Ciudad de México con área del Estado de México, ¿no? Entonces, ahí operábamos 3 pacientes a la semana. En un país como México, de 110 millones de habitantes creo que tenemos, deberíamos estar operando un mundo de pacientes, Ujú, pero no se ujú, diagnostican. ¿Y por qué no se diagnostican? Por varias causas. ujú, La primera es que antes, ¿sí? Los ginecólogos ya mayores, por ejemplo, ujú, no había un programa formal de ultrasonido, esa es una realidad, ¿no? A ver, ujú. mi papá es obstetra, ¿no? Sí, Y, sí, sí. y en su época apenas empezaba a inventar el ultrasonido, o aquí en México apenas empezaban a llegar, y ellos empezaron a hacer cursos y eran autodidactas, se compraban sus máquinas, y Ujú, efectivamente pueden decirnos las cosas cuando todo va bien, pero a lo mejor tener ya ese ojo súper agudo para detectar ese problemita ujú. tan raro que a lo mejor han visto 2 en su vida, Claro. porque es una realidad, son cosas raras, Sí. ¿no? Estamos Sí, que poniendo el pool de la población, no, y que no vas a reconocer algo que no conoces. claro. Entonces, ese es un problema, ¿no? El segundo problema es que los estudios se deberían de hacer en momentos específicos Ujú, en el embarazo, ujú, porque son los momentos en que cada estudio nos sirve para una cosa. ujú. Y si no se mandan a las pacientes en esos momentos en específico, se pierde un poco esta La oportunidad ventana de oportunidad. de detectar las cosas e intervenir. Ujú, Muchos defectos aquí en México sí se diagnostican, pero ya llegan muy tarde y me okey. llegan ya prácticamente semanas antes de que vayan a ser bebé, y ahí automáticamente ya no las podemos operar, Ujú, ya se salieron de esta ventana de oportunidad. Entonces, ya lo que pudimos haber hecho no fue porque no se detectaron a tiempo. mm, Entonces, ahí sí es donde quisiera hacer mucho hincapié ujú. que toda mujer embarazada, o que se vaya a embarazar, o Ujú. que tenga una amiga Sí, sí, embarazada, sí. o la hermana familiar, lo Recuérdame, que tú sí. quieras, vayan con un especialista en medicina fetal a hacerse 3 ultrasonidos durante el embarazo. Ujú, Y esto es muy fácil, uno cada trimestre, sí. ¿sí? Uno entre las 11 14 Mm, semanas, uno a la mitad del embarazo, así yo les digo coloquialmente, a la mitad del embarazo, tú ve. Si se te fuiste 2 semanas antes, 2 semanas después, no sí, pasa nada, sí. pero a la mitad, y uno ya en el tercer trimestre. Si se hicieran estos ultrasonidos, ahí Detectaríamos. llegaríamos a detectar el 70%, como te dije, en Como lugares debe como en ser. Europa, Ujú. ¿no? Entonces, realmente sí vayan a hacerse esos, vayan con los médicos fetales. Los ultrasonidos cuestan un mundo de dinero, desafortunadamente, y los especialistas en medicina fetal necesitan esa herramienta para poder ejercer Sí, su profesión. sí, Es como un radiólogo que necesita una máquina para hacer radiografías, claro. pues es lo mismo. El médico fetal necesita un buen ultrasonido para hacer diagnósticos certeros. Sí. Entonces, sí se necesitan estudios con médicos fetales, sí o sí. Hay doctores que obstetras normales, ¿no? O sea, que son Con todo a ver, respeto a los no, a ginecobstetras, ver, pero ellos son unos chingones, ujú, sí, no sí, sí. sé, No, sí, bueno, ellos son unos chingones sí. haciendo cosas que a lo mejor nosotros no somos tan buenos, ¿no? Ujú, O sea, claro. yo no me voy a poner a discutir en atender un parto, Parto. por ejemplo, con Ujú, una obstetra, porque él lo hace del día a día más de una vez al día. ujú, ujú. Pero pues bueno, yo me dedico a A revisar al realizar bebés fetito. enfermos todo el día, pues obviamente yo puedo detectarlos, Claro. ¿no? Sí, claro, 100%. Y, no quiero dejar la parte de la prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir desde antes de embarazarme los Esta es una defectos? pregunta súper frecuente, ¿no? Y cuando Sí. uno abre en Instagram su pregunta, hágame una pregunta, siempre Ajá, vienen estas claro. cosas, ¿no? Lo primero, yo te diría, es siempre ver la edad, ¿no? Ujú, La edad de la mamá es importante. ujú. Quitémonos este estigma de los 35 años. Yo creo Sí, que por treinta favor. y cinco años es una edad muy joven para los papás. En Europa, Ujú, nuevamente, y bueno, estoy hablando de Europa, pero en Europa las mamás empiezan a embarazar en su primer bebé a los 38 años, ujú, 39 ujú. años, ¿no? Entonces, quitémonos este estigma a los 35 años, que tú lo puedes explicar muy bien después en un episodio el por Sí, qué por los ahí treinta y tenemos cinco uno, pero años. sí. Eh, pero yo te diría, sí, ir a una consulta preconcepcional, Ujú. ¿no? Yo creo que sirven mucho estas consultas donde Identificar podemos factores de identificar riesgo. Ujú, factores de riesgo.
¿no? Sí. O sea, bueno, tú eres una experta en ese sentido, no te voy a decir, creo que tú nos puedes decir mejor también qué se hace en una consulta preconcepcional, pero es identificar aquellas mamás en las que sospechamos que pueden llegar a tener algún problema. Ujú. Y si sospechamos que pueden llegar a tener algún problema, a lo mejor si esa mamá me dice, no, David, es que yo me quería esperar 5 años más, oye, pero pues, pero qué, De una. podríamos por lo menos empezar a averiguar cuáles son los problemas, ¿no? Entonces, en cuanto a mi tema de cirugía fetal, prevención, ácido fólico sí o sí, desde antes Ujú. de que busquen embarazarse, Bien importante, ¿sí? sí. Súper 3 meses importante. antes. O sea, Sí. así como se toman una vitamina C o lo que ustedes quieran, El ácido fólico disminuye 10 veces los efectos del sí. tubo O neural. sea, Entonces, si nos queremos quedar sin cirugías, ácido así fólico es, para todos. sí. No, y va a haber mamás en que tomaron ácido fólico y desafortunadamente surgió, pero Claro, puede disminuimos pasar. mucho, ¿no? A ver, Ujú. es más eficiente tomar ácido fólico que cualquier otra intervención, eso no está a debate, entonces sí o sí ácido fólico a todas desde antes de que busquen embarazarse. Si se acaban de enterar que están embarazadas, empiécenselo a tomar desde ya. Si ya tienen 20 semanas de embarazo, pues y su bebé está perfectamente bien, pues ya no pasa nada. Y aquí también, dentro de la planeación del embarazo, creo que es bien importante que vayan en pareja. Bueno, yo desde la parte de genética también tenemos riesgos de papá y el ácido fólico, aunque no es para los efectos de tubo neural, también me sirve en papá para que el ADN esté sano. Entonces, sí, no Claro. olviden acudir a su consulta preconcepcional. Tenemos por ahí otro episodio del podcast con el doctor Sánchez Aranda, en el que hablamos de infertilidad y hablamos también un poco de los factores de papá. David, muchas gracias. Todo esto ha estado increíble. No sé si hay algo más que quieras agregar de esta parte de cirugía fetal, del seguimiento del embarazo. Pues, yo creo que tocamos ya los temas más importantes, y si quiero que se lleven tu audiencia un Ujú, mensajito a casa, ujú. es de que busquen a un médico fetal, Sí. ¿no? O sea, no es traición, eso es lo principal que yo creo que hay que llevarnos, no es traición que ustedes vayan con un médico fetal a hacerse los ultrasonidos. De hecho, su ginecólogo debería de Ujú. mandarlas con un especialista en medicina fetal a hacerse estos ultrasonidos. Y ustedes regresan después con su ginecólogo diciéndoles, doctor, me dijeron que todo perfecto. Es seguridad hasta tú para tu Claro, propio ginecólogo. Todos queremos mamás sanas con bebés sanos. Entonces, exacto. nada más estamos para ayudar. Yo creo que no debería de ser negociable. No sé por qué en México todavía es así como un poco un tabú, ¿no? O sea, y si mi ginecólogo no me Sí, lo mandó a hacer, ¿por qué me lo voy a ir a hacer? A ver, al final del día es salud, ¿no? O sea, yo creo que tienes tu derecho de tener una segunda opinión y claro. nosotros siempre les vamos a decir, a ver, en mi resumen, después de que hago un Ajá. ultrasonido, recomendaciones, continuar, Tu seguimiento consultas con todo. con su médico tratante. Al final del día, que regresen con su ginecólogo. El ginecólogo está cuidando de ellas, nosotros nos dedicamos a cuidar de su bebé, Ujú, ¿no? ujú. O sea, como a veces me dicen, ¿eres el pediatra del bebé desde antes que el que nazca? Si lo quieres poner de esa Sí, manera, puede eso me ser que sí, gusta. pero pues es lo que hacemos, ¿no? Sí, esta parte de trabajar en equipo como médicos creo que es súper importante. No somos todólogos. Desafortunadamente en genética yo también lo veo. Pero sí, las segundas opiniones nunca están de más. Y tener esta certeza, esta tranquilidad de que tu bebé viene bien, ¿no? Claro. Seguramente habrán escuchas que están estudiando medicina o que son médicos, ginecólogos. ¿Cuál es el camino para hacer cirugía fetal? O sea, creo que hay muchos, pero ninguno, yo no sé cómo es. Es una rama muy nueva, ¿no? Aunque Ujú, te dije que tiene ujú, 30 años ujú. que se han hecho estas cosas, realmente ya para gente que estudia esto es muy, muy nuevo. ¿No? Te puedo decir que yo, por ejemplo, soy el primer mexicano que ha estado ahí en ese lugar en Guau. Bélgica, ¿no? Entonces, No, y en México hay, son como pues sí, 3 que somos son mexicanos. contados, ¿no? O Ujú, sea, nos conocemos perfectamente bien, o sea, ujú. somos amigos todos, entonces, somos muy poquitos. El camino es largo, como ya lo dijimos al 17 principio, años. ¿no? Sí. Pero, bueno, ese es el camino correcto, ¿no? Hay otros, como todo, ¿no? Al final del día hay Sí, la misma existen muchos discusión cursos. como el que es cirujano plástico y el que hace medicina Ajá. estética, y hay este debate de cuál es mejor que otro, esas cosas no nos vamos a meter, pero el camino correcto Ujú, es hacer este camino largo, okey. ¿no? Que es Y de doctorado, ¿no? sí, y vamos a perder muchos en el camino, porque para llegar ahí, por lo menos tienes que hacer primero o ginecología Ujú. o irte por la rama de la cirugía pediátrica. Okey. Puedes Puedes entrar ser por cirugía esas pediátrica. 2 ramas. Okey. Entonces, como
es una subespecialidad de la subespecialidad realmente. Se pierden muchos en el camino porque a muchos les van a gustar otras cosas. Hay quien les va a gustar atender partos, hay quien les va a gustar la Ujú. reproducción. Entonces, la gente muy, muy joven que me escucha, yo siempre les digo, pues empiecen a hacer cualquiera de estos dos caminos y si realmente les apasiona la cirugía fetal, porque hay que reconocer que son cosas muy, muy raras, ¿no? O Sí, sea, sí. y hay cosas a lo mejor que del día a día pudieran ser hasta más relevantes y más Ujú, importantes ujú. que algo tan raro y para ayudar a tan poquitos, pero afortunadamente somos muy poquitos los que nos dedicamos a esto y que lo hacemos bien y que ayudamos a estos bebitos. Entonces, ya sea por la parte de ginecología o por la parte de la cirugía Ujú. pediátrica, ahí poco a poco van a ir llegando a la Okey. subespecialidad, para la Y especialidad ya de, buscas un claro, doctorado en materna fetal y luego cirugía fetal. Y son muy poquitos lugares en el mundo que ofrecen como tal un entrenamiento para cirugía fetal. ¿qué está Bélgica? ¿Está Oxford? Bélgica, Estados Unidos, tenemos Okey. Francia, entonces, realmente, así de los que yo te Ujú, puedo ujú. decir formales, son contados, Okey. ¿no? Y Inglaterra también, obviamente. Esto ha estado evolucionando un Mm, poco. Antes se escogía, como es tan raro, se escogían estratégicamente las personas que iban a ir para tal lugar. Es decir, no podía haber 5 mexicanos, obviamente, okey, porque, sí, pues, sí, ¿de qué sí. sirve tener 5 mexicanos que hagan lo mismo para Sí. cosas tan raras? Entonces, en estos centros del mundo escogían de que, bueno, pues vamos a escoger un mexicano, pero, pues, me interesa también tener a alguien en el Perú, me interesa tener a alguien En en Argentina, en Argentina y Chile. así, ¿no? Entonces, realmente son pocos, se pelea mucho también porque no haya demasiados. ¿Por qué? Porque al ser cosas tan raras, obviamente no es lo mismo el cirujano que opera casi todos los días Ujú. al que opera una vez al año. O Sí, sea, si claro. obviamente no quieres ir con la persona Sí, que no. opera una vez al año y que dice que tiene el entrenamiento y que lo sabe hacer, pero no, tienes que dedicarte y vivir esto del día a día, Ujú, hacerlo ujú. todos los días para realmente ayudar, porque Claro. eso es lo que queremos todos, ¿no? Yo no quiero decir David Basurto, soy cirujano fetal, no. Al final del día estamos aquí para ayudar. Buenísimo. Y yo aquí tengo, un anuncio, porque ya abrimos la primera clínica de medicina fetal y cirugía fetal privada De en Ciudad de la Ciudad de México. México. Así que ahí tenemos las puertas abiertas. Tus datos de contacto, no sé si nos quieras compartir tu Instagram, este, Doctor David Basurto. doctor David Está muy Basurto. fácil. Y bueno, el correo electrónico de nuestra clínica es contacto arroba fetalmedic con ¿Con y Y? punto com, o davidbasurto arroba fetalmedic punto com también, cualquiera de esos teléfonos. Pero bueno, también por las redes sociales, por Instagram, me pueden mandar un mensajito, cualquier duda, pregunta que Perfecto. tengan. Siempre trato de responder todas las que puede. Sí. Inclusive damos ahí a veces consulta gratis, muchas Sí, sí, veces sí. ahí lo que podamos responder y que Sí, no pone en claro. peligro a la paciente, ¿no? Siempre tratamos de ayudar. Claro. Y tengo aquí el teléfono también de Fetal Medic, que es 55 24 86 52 89. Y el WhatsApp para si también quieren agendar una cita, ya sea con el doctor David. También tenemos al doctor Raiga Martínez ahí, que también es médico fetal y cirujano fetal, o conmigo, que yo soy genetista. Es 55 25 23 64 01. De todos modos, se los vamos a poner aquí abajito. Pues ya, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Espero que esto haya sido pues muy valioso. Yo creo que es súper valioso, información muy enriquecedora para todos. Si conocen a alguien embarazada que se vaya a embarazar, por favor, recuérdenle de sus ultrasonidos. Si está buscando con quién, pues ya saben con quién. Y también, si no es en la Ciudad de México, mándenos mensajito porque tienen, pues ustedes conocen en todo Nos México, ¿no? conocemos a Sí, se todos, conocen entonces a podemos todos. siempre recomendarles al Sí, fregonazo o a de los su ciudad. fregonazos, a veces hay Sí, más de uno, sí, sí, sí. entonces a veces les damos más de una opción. La cosa es de que ustedes se queden tranquilas, Claro. que el bebé viene bien y que tengan un niño o niña perfectamente sano. Eso es todo. Pues esto es de X a Y. Muchas gracias por estar aquí. Si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse. Si quieren que hagamos algún otro episodio con el doctor Basurto de algún tema en especial, nos dicen también y lo volvemos a invitar. Y pues muchas gracias por estar aquí. Yo soy la doctora Ana Ceci. Aquí están mis redes, todo doctora Ana Ceci. Y nos vemos aquí a la próxima.